Vale, buenas tardes a todos. Veo una lista bastante amplia de asistentes, con lo cual, después de los 5 minutos son, como dicen los de la radio, las 16:36. Teníamos que empezar ahí 30, 6 minutos de cortesía y empezamos. Para los que no me conozcáis, soy Eva Prada, soy la directora general de la Cámara de Comercio Británica en España. Nosotros hoy damos la bienvenida a un webinar en el que vamos a hablar de los riesgos que puede generar este virus con una de las empresas que lleva con nosotros más años, que es Ferrero Ojeda. Os daré primero las instrucciones sobre cómo va a funcionar el webinar. Estos webinars tienen una serie de ponentes. Os agradeceremos que estéis todos en lo que se llama mute, es decir, sin sonido, porque a veces el sonido de fondo que puede haber en las casas puede molestar. En cuanto al vídeo, podéis elegir tenerlo on o no. Lo normal es que sean solamente los ponentes lo que lo tengan. Va a haber una serie de presentaciones después de mi intervención y al final daremos paso a preguntas. La manera de hacer preguntas más cómoda y que os recomendamos es que lo hagáis a través del chat. En el chat podéis escribir una pregunta y después será, creo, Pedro, que eres tú el que las moderas. Sí. Perfecto. Bien, dejarme que haga un minuto de explicar la situación que estamos viviendo desde la Cámara de Comercio Británica. Desearos que todos estéis con salud y que el impacto del coronavirus en el ámbito de salud haya sido el menor para todos vosotros. Desde la Cámara, el equipo de 6 personas, pues la verdad es que hemos estado todos sanos, hemos trabajado desde casa como probablemente todos de vosotros. Y la Cámara tenía una actividad relacional enormemente grande, donde había reuniones entre socios y todo tipo de eventos, pequeños, grandes, más relacionales, más tipo cóctel, más tipo seminario, que no sabemos a día de hoy cuándo se van a poder retomar, con lo cual hemos reaccionado rápido y cada semana hacemos una reunión entre grupos de una docena de socios y hacemos 2 webinars. Y los webinars los hacemos sobre diferentes temáticas. Lo más urgente ha sido tratar todo lo que creíamos que podía afectar desde el punto de vista de la actual situación del virus, y el de hoy, precisamente, va sobre uno de estos temas. Hemos tocado temas económicos, legales, tesorería, algunos también de acceso de temas financieros, y el de hoy, lo que me gusta es que es una de las temáticas que no habíamos tocado. La mayor parte de hay algunos webinars que serán restringidos para empresas socias, otros no, y os invitaríamos a que, para saber cuáles hay, vayáis a la web de la Cámara y allí vayáis a la sección de próximos eventos y normalmente os podéis registrar allí. A partir de aquí me gustaría empezar a dar paso a presentar las 2 empresas que van a participar. La primera es Ferrero Ojeda Insurance Partners. Es un broker de seguros de referencia en España, de capital privado y 100% familiar, con más de 120 años de experiencia asesorando a sus clientes en riesgos y en todo tipo de seguros. Actualmente su volumen de negocios son 140 millones de euros en primas intermediadas, con más de 200 profesionales, presencia internacional y 15 oficinas en España. Es una correduría especializada en empresas de todos los tamaños, sectores y clientes privados. Hoy contaremos con Pedro Serra, que es director en el área de grandes cuentas y programas internacionales, con más de 15 años en Ferrero Ojeda. A Pedro lo conozco hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en el consulado británico. Doy fe de la calidad humana y de la profesionalidad de Pedro. Pasaré a presentar también a Comercial Química Gasó, empresa de referencia en el middle market de propiedad también familiar, fundada en 1960, con sede en Barcelona y una facturación consolidada de más de 200 millones de euros. Cuenta con presencia internacional en 12 países, en Europa, Asia, Centroamérica y Latinoamérica, incluyendo una filial en el Reino Unido. Actualmente cuenta con 300 trabajadores en España y más de 80 en el extranjero. Química Masó se dedica a la fabricación y distribución de productos químicos y fitosanitarios. Y contaremos con la presencia de Daniel Raluí, director general de Química Masó. Agradecer a los 2 ponentes, darles paso y desear que tengáis un webinar interesante. Una salvedad, se está grabando el webinar de manera que lo podréis disfrutar a posteriori y me dicen que también podremos compartir a través de la web la presentación que van a hacer ahora. Gracias. Muy bien, Eva, pues muchas gracias por tus introducciones. Solo un pequeño comentario, que estaba compartiendo pantalla y ahora no sé si vosotros la seguís viendo o no, pero a mí momentáneamente se me... Pero bueno, podemos seguir igual. Pues nada, muchas gracias por organizar este seminario y dejarnos participar. También pues agradecemos la presencia de Comercial Química Masó, que es uno de los clientes
insignias de Ferrero Ojeda. Y bueno, haciendo un seguimiento de los webinars que estabais organizando desde la Cámara, bueno, pues tuvimos la oportunidad de proponeros el realizar uno sobre cómo el sector asegurador estaba abordando la crisis del COVID, ¿no? Entonces, cuando decimos sector asegurador, pues bueno, pues nos referimos a este rol que tenemos desde el sector asegurador de protección de los asegurados, ¿no? En un sentido amplio, tanto lo que es el patrimonio de las empresas como el patrimonio personal y la vida de las personas, ¿no? Pues cuando hablamos también del sector asegurador, nos referimos a las tres figuras principales que hay, la que sería el tomador del seguro, lo que sería la empresa, que en este caso pues lo representa Comercial Química Masó. Luego sería el corredor de seguros, que es el que asesora a las empresas y a los particulares. Y el tercer actor sería la aseguradora, la compañía de seguros, que en los que en definitiva son los responsables de indemnizar los siniestros. Los objetivos del webinar, como muy bien decía la convocatoria de la Cámara, es hacer una visión general de cómo el sector de los seguros responden a este evento y también un poco los cuatro actores que comentábamos antes, ¿no? Es decir, a los asegurados, qué es lo que les está pasando, en particular, pues nos lo contará también Comercial Química Masó. Luego, qué dicen sus contratos de seguro, cómo les están asesorando sus corredores, luego cómo las aseguradoras, las compañías de seguro, interpretan los contratos de seguro. Esto ya veremos posteriormente cómo en función de la modalidad del seguro, pues las interpretaciones pueden ser distintas. Y con todo esto, bueno, pues ver qué lección vamos sacando en materia de seguros en todas estas modalidades que vamos comentando. Si veis la agenda, ya que sería el índice, empezaremos a dar una visión global del sector seguros en este escenario del COVID, para luego ya centrarnos en lo que es el mapa de riesgos de las distintas modalidades. Riesgos que protegen el patrimonio y los activos, los riesgos derivados de la responsabilidad civil, así como el primer punto son riesgos que afectan al edificio, maquinaria, existencias, etcétera. El segundo es quién me puede reclamar. El tercero se refiere a la protección a los riesgos que hay sobre el transporte de las mercancías. Luego pasaremos a lo que sería el riesgo de impagados. Esta situación, ¿no?, del COVID pues, ha llevado a muchas empresas a no poder hacer frente a sus compromisos de pago. Esto lo veremos a través del seguro de crédito. Luego los riesgos tecnológicos. Hoy estamos aquí todos conectados en teletrabajo y sin duda los ciberriesgos pues juegan también un papel muy importante. Luego acabamos con la parte, dijéramos, más sensible de los seguros, que es cuando ya tocamos los riesgos sobre las personas, colectivos de vida, pólizas de accidentes, de salud, etcétera. Luego, pues tenemos la suerte de contar también con Juan Arzuaga, como presidente y consejero delegado del Lloyd's of London, de Lloyd's en España, que nos dará pues, un final un poco british, de vernos cómo el mercado londinense, el mercado asegurador británico, está enfocando este problema. Y luego finalizaremos con ruegos y preguntas y una serie de conclusiones por nuestra parte. Muy bien. No tengo acceso, perdonadme, ahí pasando. Vale, muy bien. El primer apartado que decíamos es tener esa visión general en tiempos del COVID, ¿no? Aquí hemos reproducido una afirmación que decía John Neal, que es el presidente a nivel global de Lloyd's, que de alguna manera la hemos querido poner porque es un poco la parte básica del seguro, ¿no? Para todos, dijéramos, los que no estáis en el sector, un seguro, tanto del hogar, del vehículo, de la empresa, de responsabilidad civil, etcétera, al final, tal como está escrito, the premise of insurance is the premiums of many pay the claims of a few. Esta es la base, dijéramos, del seguro, ¿no? O sea, la prima de una globalidad son las que pagan los siniestros de unos pocos. Luego, ¿qué
¿qué otro principio hay? En una situación de riesgo pandémico, como es el que nos ha tocado vivir, simplemente las compañías de seguros lo simplifican en el sentido que ellos no pueden pagar en algunas modalidades de seguros, no es así, pero que no pueden pagar siniestros de riesgos de los cuales no han cobrado una prima de seguro. Esto es un poco enlaza también con el apartado primero, ¿no? Que son los dos principios básicos del seguro. Si, por ejemplo, en el evento del 11 de septiembre las aseguradoras sí que cobraron primas para atender un evento que era impensable, pero que al final sucedió, como eran esos ataques terroristas sobre las Torres Gemelas, aquí sí que el mercado asegurador cobró dentro de sus tarifas y sus contratos de seguros una prima destinada a ataques de terrorismo. Probablemente no estarían pensando en este tipo de ataque, pero sí que se cobraron unas primas para hacer frente a este riesgo y, por consiguiente, los contratos de seguro pues sí que responden a estos siniestros porque habían cobrado las correspondientes primas. Muy bien. Dicho esto, y continuando un poco con una visión así, más global, nosotros como corredores de seguros, de que estamos en contacto continuamente con las empresas, con los jugadores de las pólizas y también con las aseguradoras, bueno, pues vamos viendo que hay mucha incertidumbre. Es decir, la percepción del riesgo, como decimos, es muy variable y continuamente está variando. ¿eh? Con independencia que si cada grupo asegurador pues, tiene una posición u otra con relación a la cobertura de los riesgos, sí que, bueno, pues cada día, pues vemos que la percepción que tienen de este riesgo, dijéramos, desconocido, pues se va modificando. También hemos querido enfatizar el respeto a los contratos de seguro. Bueno, contratos de seguro de cualquier tipo de contrato. Es decir, en una póliza de seguro está pactado que a cambio de una prima se cubren una serie de riesgos, pues a partir de aquí hay que cumplir el contrato. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Mobile World Congress? El Mobile World Congress en nuestra ciudad, en Barcelona, pues también se tuvo que suspender y esto acarreó a los organizadores pues unas pérdidas, una falta de ingresos millonarias. En este caso, el organizador, el promotor, no contaba con un seguro de contingencia de pérdida de ingresos frente al riesgo de pandemia y por lo tanto pues se cumplió el contrato y la aseguradora que cubría la pérdida de ingresos por otro tipo de contingencias pues no pudo atender este siniestro. Un poco el principio que decíamos antes, no se cobró prima por ello y por lo tanto no se pudo atender el siniestro. No entramos aquí a decir si estuvo bien contratado el seguro o no. La verdad es que era un riesgo impensable y que nadie en nuestro sector como corredores de seguros, pues hace un año la verdad es que ninguno hablábamos del riesgo de pandemia. No obstante, tenemos el otro ejemplo que es en Wimbledon, el campeonato de tenis que se celebra en Londres, que es un evento que se lleva celebrando desde el año 1877, ha tenido 11 cancelaciones, 10 fueron por eventos de guerra y la 11ª, pues imaginaros cuál es, ¿no? Pues es este año. Los organizadores cobrarán un importe que estaba asegurado por los perjuicios económicos de más de 100 millones de libras, a cambio a lo mejor pues de pagar una prima, no tengo tampoco los datos concretos, pero pueden rondar a lo mejor el millón y medio de libras. Un contrato en que se preveyó que el riesgo de pandemia podía afectar, compraron y cobrarán. Otro aspecto que queríamos comentar es bueno, el rol, como decíamos antes, de los brokers y de las aseguradoras en buscar soluciones, soluciones a los contratos actuales, soluciones a los contratos cuando se vayan a renovar en su respectivo vencimiento y soluciones en lo que sería futuros riesgos, ¿no? Que ahora alguna de las empresas que nos escucha dice, bueno, pues yo
tengo claro que el riesgo de pandemia no lo tengo asegurado en mi seguro de pérdida de beneficios, ¿qué puedo hacer para tenerlo asegurado en un futuro? Bueno, pues ya lo iremos viendo en el mercado asegurador como las compañías. Comentamos también la regla del caso a caso. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que las aseguradoras, frente a un siniestro que se les ponga encima de la mesa relacionado con el COVID, pues muy pocas están dando unas soluciones por escrito y con compromiso. Y si tú ahora les planteas un supuesto caso de una reclamación de un trabajador que se ha contagiado en la empresa o cualquier otra circunstancia que luego veremos con más detalle cuando profundicemos en las modalidades que compartiremos con vosotros, pues las compañías un poco o está muy claro que es que sí, o está muy claro, clarísimo, que es que no hay cobertura, o la respuesta viene a ser caso a caso, lo iremos estudiando. Luego, bueno, pues las lecciones que podemos aprender con todo esto es de vuestras experiencias. Es decir, cuando nosotros Comercial Química Amazon nos plantea las inquietudes que tiene, pues a nosotros, bueno, como es algo que no habíamos pensado antes, pues te hace revisar los contratos, ser más imaginativo, más creativo, pensar de qué manera en el futuro eh, se pueden asegurar ciertos eventos, etc. Pues si pasamos ya a lo que sería el primer módulo, de seguros, que sería el de la protección de los activos. Este y dos módulos más los voy a desarrollar brevemente yo y luego ya entrarán mis compañeros especialistas a desarrollar el resto de modalidades. Aquí estamos hablando de los seguros conocidos como de daños materiales, lo que sería el property damages, y pérdida de beneficios, que sería el business interruption. Este es un seguro que va dirigido a las empresas, que lo que cubre básicamente el riesgo principal básico es el incendio. Además del incendio, obviamente, se cubren riesgos de naturaleza, robo, actos de vandalismo, daños por humo, daños eléctricos. Y luego se cubre, entonces, esta parte de daños materiales mira al balance de las empresas, protege lo que es el activo inmovilizado, lo protege. En caso de un siniestro, se repone ese valor del activo, normalmente a valor de reposición a nuevo. Y el seguro no se queda aquí, sino que luego, una vez que ha mirado al balance, mira a la cuenta de resultados, al pasivo. ¿Qué pasa con resultados, con el resultado del ejercicio? Entonces, mediante esta cobertura, lo que hace es que se deja a la empresa en la misma situación financiera, exactamente igual, la que hubiera tenido si no hubiera ocurrido el siniestro. Estas, dijéramos, las dos secciones principales de este seguro. Mencionamos aquí los programas internacionales por el hecho de que esto, desde Ferrero Queda, lo miramos no solamente con las situaciones de fábrica, almacenes, etcétera, de nuestros clientes en España, sino que tenemos, como lo es Comercial Química Masó, clientes internacionales, donde lo mismo que nos planteamos en las fábricas de España, pues nos lo planteamos en los almacenes de China, de Estados Unidos, de otros países de la Unión Europea, etcétera. Muy bien, entonces, con esta introducción me dirijo ya a Química Masó, en particular en este aspecto del seguro de daños materiales. ¿Cuáles son las inquietudes principales con las que os encontráis? Buenas tardes a todo el mundo. Primero de todo, creo que nosotros pues, somos la parte débil de este tamborete de tres patas, porque somos los que recibimos primero el palo y después vamos a pedir auxilio. Pero que gracias un poco pues, a los brokers que están en medio de compañía y empresa, pues puedes minimizar, diríamos, el riesgo de que te olvides pues, alguna de las casuísticas. Lo que pasa que, siguiendo un poco en esta línea de que a lo mejor pues para el año que viene todas las renovaciones de pólizas, etcétera, van a tener de alguna manera reflejada la posibilidad de una pandemia, tú nunca puedes prever el futuro. Seguramente el año que viene podemos tener cubierta una pandemia,
pero no un ataque extraterrestre. Entonces, claro, llega un momento que realmente no sabes qué has de asegurar y aseguras lo que conoces, no lo que desconoces, ¿no? Pero bueno, esta era un poco una introducción. Respecto a este riesgo, claro, siempre hablas de siniestro. Yo no sé si la pandemia se considera siniestro o no, y por lo tanto, el hecho de no tener ingresos, que también has hablado, de pérdida de ingresos o incluso de beneficios, estaría cubierto por las pólizas actuales. Vale, muy bien. A ver, la pérdida de beneficios es una garantía que acompaña a la sección principal de esta póliza, que es la parte de daños materiales, ¿no? Es decir, no puedes contratar la garantía de beneficios, no se puede activar si previamente la compañía aseguradora no ha pagado la parte de daños materiales. Es decir, para que tú cobres una pérdida de ingresos derivada de un incendio en la fábrica, tienes que tener asegurado los bienes que se han incendiado. Entonces la compañía te repone los bienes y luego va a tu cuenta de resultados y te la deja igual. ¿Qué pasa? Que con el riesgo de la pandemia, del COVID, ¿dónde está el daño material sobre el edificio, la maquinaria, las instalaciones, las existencias? No existe este daño material. Entonces, al no existir este daño material, existe una pérdida de beneficios para el cliente, pero este riesgo no está cubierto en los contratos de seguro. No está cubierto en los contratos, porque falta esta conexión, este nexo entre la pérdida de beneficios derivada de un daño material cubierto por la póliza. Pues como no hay daño material cubierto por la póliza, pues en un principio no hay cobertura, se cumple el contrato. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros que en España hemos estado abiertos fabricando porque estamos tocando sectores sensibles, etcétera, no podemos servir porque la pandemia ha afectado a nuestros proveedores y no tenemos suministro, tampoco tenemos esta cobertura. Bien, sería por el mismo principio. En un seguro convencional, volvemos al ejemplo del incendio. Si resulta que las instalaciones de Comercial Química Masó no sufren ningún incendio, pero quien sufre el incendio son las instalaciones de vuestros proveedores clave, pues esto, mediante una extensión en las pólizas de pérdida de beneficios, sí tiene cobertura, porque se cubre la pérdida de beneficios del asegurado como consecuencia de un daño material en las instalaciones del asegurado o de sus proveedores o de sus clientes o incluso de los suministradores de, éramos públicos, ¿no? De agua, energía, electricidad. Volvemos, Daniel, al principio que decíamos antes, es decir, como la falta de aprovisionamiento de primera materia aquí en Camasó no viene motivado por un siniestro de daño material en las instalaciones del proveedor, ni el proveedor cobrará su pérdida de beneficios, ni vosotros como clientes de ese proveedor, pues no habría cobertura a la pérdida de beneficios vuestra por falta de suministro de un proveedor. Y, por ejemplo, asimilado a, no sé, a terremotos, a inundaciones, a cosas que no son un siniestro por incendio o por casuísticas más generales. Existe un consorcio de compensación que para este tipo de problemas ayuda. En este caso, ¿ayudará o tampoco? A ver, lo dices muy bien que existe una compañía de seguros denominada el Consorcio de Compensación de Seguros, que es una compañía que es dependiente del Estado. Es una compañía de seguros que a cada cliente, a cada empresa o a cada particular o a cada vehículo le cobra la misma prima por agrupación de riesgos. Es un fondo solidario. Lo que pasa es que este fondo solidario está para una serie de riesgos nominados. Estos riesgos nominados
son los actos políticos sociales, entre los que se encuentra, por ejemplo, el terrorismo, sería también la conmoción civil o el motín, menos usuales. Luego se encuentra, que es la principal base de indemnización del consorcio, los riesgos de naturaleza extraordinaria. Cuando hay tormentas o tempestades, como hemos tenido la tempestad Gloria, etcétera, que superan unos criterios determinados de parámetros de intensidad de agua de lluvia o de velocidad de viento, entonces el consorcio levanta la mano y dice, este es un siniestro mío, yo he cobrado prima para cubrir estos riesgos que llamo extraordinarios y yo, consorcio, indemnizo directamente a los asegurados. El consorcio, si estuviera aquí al lado mío y le hiciéramos esta pregunta, diría lo mismo. Digo, pues diría, comparto la opinión de Ferrer Ojeda en el sentido de que yo, consorcio, no he cobrado prima para pagar siniestros derivados del COVID y por esta misma regla el consorcio, como una compañía aseguradora igual que otras en este aspecto, ya que cubriendo riesgos distintos, aplicaría el mismo principio. Entonces volvemos un poco al principio de mi introducción, que es que aseguramos lo que conocemos, pero lo que no conocemos nunca está asegurado. Bueno, sí y no, te diría, porque la modalidad de pólizas que, por ejemplo, tenéis vosotros en muchos clientes, es una modalidad de póliza que llamamos de all risk, de todo riesgo de daños materiales, en los cuales no se nomina lo que se cubre, sino que se nomina lo que se excluye, pero siempre del contexto del daño material. ¿De acuerdo? Entonces, en esta modalidad de pólizas sí que, estando tantos años en el mercado, las aseguradoras y los corredores sí que de vez en cuando pues, nos sorprendemos con algún tipo de daño material causado por un agente externo, que no es un incendio, no es un daño por humo, no es un daño eléctrico, no es un daño por agua, etcétera, y dices, bueno, es un daño material de origen externo, afectado físicamente al edificio, a la maquinaria, a las instalaciones, a las existencias, y pago. El COVID, que aquí he tenido un siniestro, que venga un perito, irá el perito a la fábrica y dirá, ¿dónde está el daño material? No, es que esta máquina está infectada. El perito dirá, no lo veo. Pues no veo ni que esté hecha buscada, ni que haya desperfectos por robo. Le puede allí mirar con una lupa, que no lo verá. Entonces, el principio un poco es el mismo. Es decir, no se considera el COVID un daño material. Entonces no se puede asegurar una pandemia. Se podría asegurar. Nunca será un daño material. No. A ver, me contradigo un poco en lo que el sentido que luego lo diga alguno y diga, yo conozco una compañía de seguros. A ver, hay una compañía de seguros americana muy, muy selectiva para grandes empresas, que sí que da una modalidad de cobertura, tanto de daño material, que en realidad no hay daño material, pero sí de pérdida de beneficios, como consecuencia de la ocurrencia de pandemia. Lo que pasa es que esto está limitado, hay que leerse bien las cláusulas, ¿no? A que sea ordenada por la autoridad el cierre de las instalaciones, y que el origen de la pandemia en un principio haya ocurrido dentro de las instalaciones del asegurado. Como si tú me dices, yo he tenido un COVID, pero solamente ha ocurrido en las instalaciones de Química Masó. Entonces tú con esa cláusula, con esa cobertura, sí que podrías tener indemnización por parte del asegurado. Esto es un caso muy puntual y que hubiera aplicado en este caso. Pues, en resumidas cuentas, Daniel, tengo que decir, frente al COVID, hoy por hoy, no hay cobertura. No hay cobertura. Muy bien. Muy bien, estupendo. Pues pasamos ahora a lo que es la responsabilidad. Antes estamos mirando a la protección que el sector asegurador da a lo que es el inmovilizado de la empresa, y ahora miramos hacia otro sitio, que es de las actuaciones que yo hago como empresa, que es lo que puede dar lugar a reclamaciones por parte de terceros, ¿no? Es la conocida public liability o la third party liability, responsabilidad civil general frente a terceros, la employer's liability, que son reclamaciones que nos pueden hacer empleados por un accidente de trabajo, y la product liability, que son las reclamaciones que un producto defectuoso puede generar a terceros por su consumo o por su uso.
Luego hay otra modalidad distinta, que es la responsabilidad civil de Directors and Officers, que protege el patrimonio personal de los miembros del Consejo de Administración, que esto lo podemos comentar luego. Muy bien. Sobre este tema, lo más importante yo diría son los empleados. En nuestro caso, que hemos tenido instalaciones abiertas, sobre todo en fábrica y almacén, es verdad que intentas tener las máximas medidas de seguridad posible, pero siempre hay zonas, comedores, vestidores, etcétera, donde no expresamente, pero sin darse cuenta, a veces se rompen un poco los esquemas de seguridad, ¿no? Un empleado podría decir que se ha contaminado en la empresa, la dificultad que puede llegar a suponer decir que es en la empresa o en el súper, pero podría decir esto. Si esto fuera cierto, esta póliza de responsabilidad civil cubriría este tipo de demandas. Bueno, es un caso que puede darse. Evidentemente se tendría que probar, como bien dice, de que se ha contagiado dentro de las instalaciones de la empresa y no en el súper o fuera de ella. Pero dicho esto, tú te estás refiriendo a la cobertura de responsabilidad civil patronal, lo que sería el Employer's Liability, en el cual se da cobertura a reclamaciones por lesiones de los empleados, siempre y cuando sean consideradas como accidentes laborales, accidentes de trabajo. ¿Qué pasa? Que un contagio por una pandemia, por un virus, no está considerado como tal a fecha de hoy, por la Seguridad Social, como un accidente de trabajo. Alguno puede alzar la mano y decir, oiga, que yo he escuchado aquí a Simón o no sé quién decir por la tele que sí que se considera el COVID como accidente de trabajo. Le diría, sí, pero única y exclusivamente para las prestaciones en la Seguridad Social por las incapacidades temporales, solamente en este concepto. Hoy por hoy, como decíamos que todo esto es un poco cambiante, una reclamación de un empleado en el puesto de trabajo no se consideraría un accidente de trabajo y por lo tanto no se podría activar la garantía de Employer's Liability, de gracia patronal. Eso no significa que la empresa no sea responsable. La empresa es responsable de muchas cosas y de todo lo que puede ser responsable puede decidir a nivel empresarial, siempre que no se trate de un seguro obligatorio, decir, yo empresa decido apartar una parte de los fondos que he ganado para pagar unas primas de seguro o no. El que tú hayas decidido tener una cobertura mejor o peor, con límites más altos o más bajos, no te exime de responsabilidad. Es decir, tú eres responsable igual, tanto si tienes seguro como si no tienes seguro. Otra cosa es que si a ti te reclaman y eres responsable, pues abrirás tu póliza de seguro y se te indemnizará. Si te reclaman y tú no eres responsable, pues ni pagará la empresa ni pagará la compañía de seguro. Pero si te reclaman y tú eres responsable y no hay póliza de seguro, pues lo pagará pues la cuenta de resultados de la empresa. Y a nivel de productos, normalmente la reclamación que nos viene es pues por ejemplo, por la calidad, por no respetar las normas establecidas en la hoja de análisis, en fin, una serie de cosas de este tipo. Pero nos consta que, si no actualmente, en los momentos iniciales, la producción de productos para sanidad, para cualquier tipo de ayuda sanitaria, se hacía con los controles mínimos. Es decir, que tal como llegaba el producto se servía o se fabricaba, no en nuestro caso, sino
en el caso de los clientes, la urgencia, la urgencia, la urgencia, porque voy a vender. Claro, si todo va bien no hay ninguna reclamación, pero si hay una reclamación, nosotros cumplimos, pero a lo mejor el cliente no está cumpliendo. ¿Esta reclamación también estaría cubierta aquí dentro? A ver, las empresas cuando han decidido seguir con su actividad en mayor o en menor medida lo hacen dentro de un marco normativo porque se han considerado esenciales o porque la normativa, ¿no?, en las distintas famosas fases, pues lo van permitiendo. Entonces, el empresario siempre tiene que actuar de forma diligente, de acuerdo con los medios que tiene a su disposición en cada momento. Es decir, eh, eh, vosotros desde Química Masó, pues en una situación normal, pues hacéis unos controles de calidad X y suministráis a una serie de países y en esta situación pues producís a lo mejor algo menos, habéis tenido que sacrificar a lo mejor alguna línea de producto o algún mercado geográfico en concreto. Y en cuanto a los controles de calidad, a lo mejor con algún producto pues es un poco más laxo, más flexible que con otro. A ver, esto es actuar con buena fe, es actuar con diligencia, actuar como un empresario debe de actuar, y aquí en un principio no preveemos ningún tipo de problema. Distinto sería que la empresa dijera, bueno, pues son productos que van destinados, pues, a lo mejor al sector de alimentación o pues, en vuestro caso, ¿no?, que son productos químicos también como aditivos, etcétera, y pues no es que me relaje un poco, es que me relajo todo, porque como estoy perdiendo mercado, tengo que sacar dinero de donde pueda. Entonces, mira, pues de momento a los de control de calidad les hago un ERTE y los envío a su casa. Hombre, aquí ya habría un componente, incluso hasta de dolo mala fe, pero en circunstancias distintas a estas, la póliza respondería con normalidad. Y en cuanto a responsabilidad de administradores, nosotros, igual que los gobiernos, vamos actuando un poco de hoy para mañana prácticamente. Y además actuamos en 15 países distintos, con lo cual nos hemos equivocado en cosas y nos equivocaremos todavía y no las acertaremos todas. Claro, una reclamación que nos pueda venir mañana de, por ejemplo, Chile, que no nos hemos ajustado exactamente a la normativa que dice el gobierno, bueno, sí, pues será verdad, pero es verdad porque es imposible abarcar con los instrumentos que tenemos la diversidad de situaciones que se producen. Entonces, en este aspecto, la póliza seguiría cubriendo o realmente nos diría, ah, no, vosotros en Chile no habéis seguido estrictamente la normativa. A ver, la póliza seguiría respondiendo sí, siempre había gastos de defensa, siempre había gastos de defensa, y en caso en que se viera que vosotros habéis actuado con los recursos que teníais, es decir, de forma diligente, el único al final que puede dictaminar si ha habido o no responsabilidad en última instancia siempre es un juez. Entonces, si el juez estima de que sí hay responsabilidad de la empresa, la compañía de seguros pagaría sí o sí. Otra cosa es de que en la defensa que os da la aseguradora, conjuntamente la estrategia entre empresa y aseguradora es defender no la cobertura o no cobertura, que esto le da igual al perjudicado, es defender si hay o no hay responsabilidad. Entonces, el primer paso, la primera fase, siempre es, si se estima que no hay responsabilidad, defender la no responsabilidad. Esto lo hace la compañía de seguros y lo hace también el corredor de seguros. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Estupendo. Vamos un poco, creo que hay que pisar un poco el acelerador. El tema del transporte de mercancías, a ver, bueno, nosotros y cualquier empresa en un principio que exporte o que no exporte, que venda dentro de España, pues lo que está haciendo es mover mercancía arriba y abajo, ¿no? Entonces aquí con lo que nos encontramos es que, o con lo que os encontráis las empresas, es que pueda haber colapso, ¿no?, en infraestructuras
y restricciones en el tránsito, ¿no? Infraestructura me refiero a que pueda haber aglomeraciones de producto en aduanas, en terminales de puerto o terrestres, y esto por de alguna manera pues dificulta dijéramos, la recepción de la mercancía al destinatario. Aquí la causística es enorme. No sé si en vuestro caso, que movéis tantas mercancías, ¿no? Con los 12 países que tenéis, ¿no? Fábricas aquí. Correcto. Yo ya entiendo que los transportes, mientras se rijan por las normas que se han regido siempre, han de estar los riesgos cubiertos. Lo que me preocupa es, en los colapsos, puede haber demoras de entrega, de despacho, etcétera, que no hagan daño a no hagan daños a la mercancía, pero sí que esta mercancía pueda caducar. ¿El hecho de caducar es un daño en estas demoras? A ver, aquí estamos mezclando dos conceptos. Uno es la simple demora como tal, ¿eh? Esto no está contemplado en los contratos de seguro. Es decir, si un producto llega tarde, o sea, el seguro de transporte, su esencia es cubrir el daño material al bien transportado. Una demora, no hay ningún daño material, pero sí que hay un perjuicio económico al, bueno, al receptor, pero en vuestro caso a vosotros, al cargador del producto, ¿no? Porque es un producto que deja de llegar y por lo tanto no se vende o no se realiza una campaña determinada, etc. Las pólizas de transportes cubren el daño material. Lo que es la simple demora, o sea, las consecuencias económicas de las demoras, esto no está cubierto. Otro aspecto es el que tú comentas, dice, mi producto ha caducado porque resulta que ha estado, bueno, pues la naviera a lo mejor ha tenido que desviar el trayecto y se ha dañado. Esto, en cuanto haya este daño, este deterioro físico del producto, ahí entraría el seguro de transporte. La caducidad del producto estaría cubierta por el seguro de transporte. La caducidad, a ver, ¿qué entendemos por caducidad? El producto tiene que presentar un deterioro físico. O sea, es decir, No hay deterioro físico. Hay una etiqueta que pone este producto caduca a los 3 meses y pasan los 3 meses y por desvío de la naviera, por aglomeraciones en la entrada del puerto, por demoras en los despachos, pasan 3 meses. El producto caduca, no se puede vender. Vale. Yo este siniestro lo presentaría a la compañía como que el producto se ha deteriorado. No nos gusta utilizar mucho la palabra caducado porque no está escrito en los condicionados, en las coberturas. Este producto se ha deteriorado, tiene un deterioro, ha perdido su utilidad como consecuencia de pues un acto de fuerza mayor. Las pólizas de transportes no se busca si hay responsabilidad o no del cargador, del armador, de la naviera, no. Hay daño, se paga. Pues si me preguntas caduca, pues pongo cara un poco así de póker. Si me dices que se ha deteriorado, No caduca, se deteriora, se deteriora. Se deteriora, hay cobertura, hay cobertura. Muy bien. Perfecto, no sé, con los transportes yo creo que está claro. Sí. ¿No? El transporte es únicamente decir a nivel de recomendación que todas las pólizas de transporte normalmente dan hasta 60 días en general de estancias intermedias, lo que se llama las estadías. Esto hay cobertura, es decir, si pues se produce una demora y en la entrega que no está cubierto, pero hay una estancia en un punto intermedio y durante esta instancia se daña, hay un daño material a la mercancía, esto sí que tiene cobertura hasta los 60 días. Lo que no cubre las pólizas de transporte es lo que se llaman los almacenamientos intermedios, cuando ya se va más allá de una estancia de tránsito. Entonces, si se prevé que en algún punto, aunque sea por causa de fuerza mayor, va a estar más de 60 días, conviene no, hay que comunicarlo a la aseguradora simplemente para que lo sepa y que atienda los posibles siniestros que pueden ocurrir en ese almacenamiento hasta que la mercancía pueda despacharse. Muy bien. Vale, pues ahora me toca
descansar un poco y yo daría paso a mi compañera Izaskun, que es la especialista en Ferrero Ojeda en todo lo que es el seguro de crédito, para que nos comente un poco bueno, pues todos los escenarios que hay con motivo bueno, pues el retraso que están sufriendo muchísimas empresas en el pago de sus obligaciones. Si quieres, Daniel, empezar un poco por si tienes ¿os preocupa algo especialmente en la parte de impagados o de crédito? Y así mi Nos compañera. preocupa todo. Nos preocupa todo. ¿Qué os preocupa más? Lo que os preocupa más. Correcto, es lo que nos preocupa más, porque si bien es cierto que se ha hecho una presión importante en la no ruptura de la cadena de pagos, etcétera, etcétera, y televisión, radio, prensa, webs, en todas partes, es lo que vamos a empezar a ver en un par de meses. Vamos a escaladamente ir abriendo actividades, lo que quieras, pero con tantas restricciones que caerán más empresas que no las que abrirán. Entonces, claro, tenemos una cobertura, pero no sabemos ni, a pesar de que alguna compañía sí que ha dicho pues, que nos alargaba 30 días pues, la notificación de impagados, etcétera, etcétera, pero es que no necesitamos 30 días, necesitamos de aquí a final de año, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con estas coberturas? Las compañías van a sufrir los mismos daños que nosotros, es decir, se van a presentar en masa siniestros, y estos sí que se les llama siniestros, ¿vale? Y por lo tanto, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Aparte de que van a endurecer las posiciones pues, en los límites de los anónimos, en la renovación de riesgos, cosas de este tipo, que van a afectar muchísimo. O sea, estás cubierto, pero hoy, pero mañana no sabes qué te va a pasar en este aspecto. A ver, hola, buenos días. Soy Izaskun Martínez. Como ha dicho Pedro, llevo el Departamento de Crédito Comercial en Ferrero Ojeda. Y a ver, Dani, me has hecho muchas preguntas, muchas dudas, como la verdad, como todas las empresas, estáis muy preocupadas por eso, ¿no? Porque lo primero, si tiene cobertura, ¿no? Como comentaba antes también Pedro, hay seguros en los que la situación de pandemia deja sin cobertura la póliza. En crédito comercial no. En crédito comercial se cubren los impagados por cualquier causa, con lo que las facturas en la póliza tienen total cobertura. De hecho, están haciendo frente. Bueno, todavía no hemos tenido tampoco, estamos teniendo incidencias, ya hemos comunicado algún siniestro, pero no hay ningún problema. O sea, la cobertura de la póliza la hay, que es el primer paso. Luego, en cuanto decías, claro, toda esta paralización de la actividad, el cierre de los negocios, está ocasionando que como las empresas no cobran sus facturas, pues tampoco pueden hacer frente a los pagos de las facturas. Entonces, bueno, conscientes de esto, las compañías, como muy bien decías, Dani, han dado una flexibilidad en los plazos de comunicación de incidencia. Entonces, hay unas compañías que han flexibilizado este plazo en 1 o en 2 meses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Al final, el objetivo es que tengáis mayor plazo para negociar con vuestros clientes ese cobro de la factura. Claro, decías que ese plazo de 1 mes, pues se te va a quedar corto en muchos casos. Pues sí, pero bueno, podemos jugar también con el tema de las prórrogas, pero al final, como todas las pólizas de seguros, hay unas reglas que hay que cumplir. Y en el seguro de crédito comercial, como sabéis, pues las reglas son bastante estrictas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final también esos plazos de comunicación es un poco el termómetro que tiene la compañía también para ver la calidad y la solvencia de las empresas. Entonces, bueno, pues sí que tenemos que cumplir esos plazos. Han flexibilizado los plazos las compañías. Utilizar esta flexibilidad en los plazos, porque también estamos viendo empresas que están manteniendo un poco los plazos tradicionales y dicen, yo comunico la incidencia y ya está. Claro, pero ¿qué pasa? Que al comunicar el impago a la compañía o al comunicar un aviso de falta de pago o comunicar, las compañías lo que están haciendo es, cuando entra la incidencia y si hay muchas incidencias,
pues recortar los riesgos, ¿no? Que es un poco la siguiente pregunta que estabas planteando, ¿no? El siguiente problema que estabas planteando. Que sé que, bueno, pues llevo 7 semanas con llamadas continuas de clientes, con revisiones continuas de riesgos, porque, bueno, sí, las compañías lógicamente están reduciendo los riesgos, pero claro, es que tampoco podemos olvidar que el seguro de crédito también se trata de eso, ¿no? A diferencia con otras coberturas, ¿no? Pues como decíamos, el seguro de daños, yo tengo cubierto el incendio y si en el incendio está cubierto. A ver, en el seguro de crédito comercial yo tengo unos riesgos y unos clientes clasificados, pero siempre os hemos dicho, esas clasificaciones son vivas, ¿no? Porque esas clasificaciones dependen un poco de la evolución de vuestros clientes asegurados, de la solvencia de vuestras empresas, de las cuentas. Entonces, la compañía estudia las cuentas, la compañía estudia las incidencias que van entrando o no sobre vuestro deudor y también tiene en cuenta la situación económica en la que estamos. Entonces, claro, esta situación tan diferente, tan excepcional en la que estamos viviendo, hace que la solvencia de las empresas pues, se haya visto muy afectada, desgraciadamente. Lo que estamos diciendo, el parón de la actividad, el que estoy teniendo problemas con las facturas que no cobro, entonces voy a tener dificultades para pagar yo también mis facturas, ¿no? Entonces es una rueda. Y en base a esto, las compañías, lógicamente, ya sé que vosotros no lo veis tan, pero lógicamente o desgraciadamente, o la consecuencia de todo esto es que las compañías están reduciendo los riesgos, porque realmente lo que miden es las probabilidades de impago que tienen vuestros clientes. Entonces, esa reducción te está diciendo, oye, cuidado con este cliente porque está teniendo incidencias, porque sus cuentas no son lo suficientemente buenas para superar esta crisis. Digamos que hace 3 meses, pues unas cuentas un poco justas, pero unas cuentas que no eran malas, bueno, pues esa empresa era capaz de seguir haciendo frente a sus pagos. Pero esa empresa que hace unos 3 meses pues estaba un pelín justa, pues si antes estaba justa, ahora va a hacer que probablemente no sea capaz de hacer frente a los pagos. Lo que es cierto es que el Producto Interior Bruto y todas las estimaciones que tenemos es de una caída muy fuerte, entre un 8 y un 13%. Entonces, en esta situación, pues claro, la capacidad de las empresas a poder seguir haciendo sus pagos se ha visto muy reducida. Entonces, desgraciadamente, ese es el escenario en el que nos vamos a mover. Pero bueno, yo creo que las reducciones, a ver, sí que está habiendo muchas reducciones, pero las compañías están haciendo estas reducciones con bastante más criterio que lo que lo hicieron en el 2008. Yo también estaba en aquella crisis del 2008 en el departamento de crédito y allí lo que fue es que de repente de la noche a la mañana las compañías hicieron reducciones masivas y sin ningún previo aviso. En esta crisis, por lo menos, muchas de las compañías nos notifican a nosotros como mediadores antes de las reducciones, os avisamos a vosotros de la reducción que se va a hacer. En algunos casos la podemos revisar, están más dispuestos a revisar con cuentas actualizadas. Bueno, está habiendo reducciones, pero yo creo que se están haciendo de una forma más ordenada e intentando mitigar el daño que os hacen a vosotros. Eso quiere decir que si esta situación que tú has vivido también del 2008 ha cambiado, quizá también cambiará que en la renovación no subirán los precios al doble. A ver, este tema, pues sí, desgraciadamente tampoco mi respuesta es positiva. Tampoco os va a gustar, claro. A ver, pero también no tenemos que olvidar que llevamos, bueno, de los últimos 6-7 años en las renovaciones os hemos ido mejorando las tasas de seguro de crédito comercial. La verdad es que llevamos desde que nos recuperamos, bueno, si nos llegamos a recuperar de la anterior crisis, pues los últimos 6-7 años los seguros de crédito, las tasas han ido bajando todos los años, un 5, un 10, bueno, dependiendo de la siniestralidad también de cada empresa, ¿eh?
pero hemos ido bajando todos los años las tasas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que ya estábamos en el último trimestre del 2019 con unas tasas bastante bajas y estaba repuntando la siniestralidad, porque antes del COVID también la verdad es que empezábamos a percibir que las compañías estaban aumentando su siniestralidad, pues el sector de automoción está... Entonces, ya veníamos también con un cambio de tendencia a nivel de las compañías, ya se estaban planteando que la tendencia tenía que cambiar y que no podíamos seguir bajando tasas, y se nos ha juntado el COVID, que claro, la siniestralidad y las perspectivas, porque la siniestralidad, lo que he dicho antes, a raíz del COVID la siniestralidad todavía no la estamos, o sea, sí que la estamos viendo, pero como entre el aplazamiento de las incidencias y todo, todavía no están entrando tantos siniestros, pero va a ser un mayo, un junio y un julio y bueno, y un agosto, y en cuanto empiecen las empresas puedan presentar concursos, ya ni te digo, ni te cuento, ¿no? Entonces, las perspectivas de las compañías es que la siniestralidad va a llegar a niveles hasta del 200%, con lo que esto, como bien dices, va a traer también un aumento de tasas. Y ya lo estamos viendo, ¿eh? Lo que sí entiendo, para terminar, es que a diferencia de otros riesgos, que sí que tiene exclusiones, inclusiones, entra, no entra, en este comercial no hay unas exclusiones específicas. No hay, no sé, una fuerza mayor, no hay... Eso O sea, es. no has de pensar qué te puede pasar en el futuro. No, es cobras o no cobras, estás cubierto o no estás cubierto. Sí, o sea, en el seguro de crédito lo único que hay que respetar las normas, ¿no? Lo que decía antes, el tema de los plazos, el comunicar las facturas y todo en tiempo. Y bueno, y realmente que podamos demostrar que hay una transacción comercial. O sea, en el seguro de crédito realmente se cubre un impagado de una factura, pero esa factura tiene que ser objeto de una entrega de una mercancía o de una prestación de un servicio. Mientras haya eso, la cobertura la hay. Ahí lo único, las únicas exclusiones, y mira, también está bien matizar, es disputas comerciales, que puede ser un motivo de exclusión del seguro de crédito, porque al final hay lo que no es, o sea, si hay una disputa entre las dos partes que me está diciendo que no, lo que yo te había pedido, lo que tú me has entregado no es exactamente lo que yo te he pedido, pues entonces ahí el seguro de crédito comercial, primero hay que aclarar esa disputa para que entre en cobertura el seguro de crédito comercial. Y otra cosa, aprovechando lo que me dices, también quiero matizar, porque es importante, es el tema de estafas o usurpación de identidad, que también hay que tener cuidado, ¿eh? Porque también está habiendo últimamente bastantes casos de estafas. Entonces, cuidado, porque eso tampoco tendría cobertura. Correcto, esto quería comentarte que hemos tenido algún intento de este tipo, el típico que te envía un mail diciendo que ha cambiado la cuenta, que se lo pagues a otra cuenta, etcétera, etcétera. Nosotros vamos con cuidado, pero hay clientes que pueden no ir con cuidado y más ahora con el teletrabajo, etcétera, reciben este mail y a lo mejor cambian y pagan a otra cuenta. Esto no queda cubierto entonces. El pago a otra cuenta, bueno, el pago a otra cuenta tampoco, porque realmente han entrado, o sea, no es tú no le estás pagando a tu cliente, con lo que entonces, bueno, si tú no le estás pagando a tu cliente, vas a tener o sea, el pago va a ser igual, pero lo que más se está dando en crédito también es, más que el cambio de cuenta, lo que te dicen es, te llega un pedido de supuestamente de tu cliente, pero realmente el que te está haciendo tu pedido no es un cliente, sino que es un estafador. Entonces, tú entregas la mercancía supuestamente a tu cliente, que lo tienes clasificado en la póliza, pero realmente entregas la mercancía a un tercero que no está clasificado. Cuando llega el vencimiento de la factura, tú vas a reclamar a tu cliente y tu cliente te dice, ¿cómo? Pero si yo no he recibido ninguna mercancía, si yo no te he hecho ningún pedido en el último mes. Entonces, eso no tendría cobertura porque tú tienes clasificado al cliente que no ha recibido ninguna mercancía. Vale. Ese tipo de estafas son las que se están dando también. Muy bien. Creo que nos sacan, ¿eh? Nos sacan ya. Oye. Vale. Venga, pues muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien las explicaciones. A ver, la verdad que las últimas respuestas a la última pregunta nos ha llevado del seguro de crédito al de ciberriesgos, hemos enlazado un poco.
Tema de ciberriesgos. Ahora nuestro compañero y especialista en Ferrero Ojeda, Joan Carlos Díaz, nos explicará el por qué no es suficiente ponerle una mascarilla al ordenador para evitar los ciberataques. Es decir, aquí bueno, pues tal y como estamos ahora todos nosotros, que estamos trabajando en online, en remoto, bueno, pues se generan muchas más situaciones de posibles ataques externos por parte de los hackers. Vosotros desde Química Avanzó imagino que también estáis, bueno, hay fábricas, pero también se ha potenciado el uso del teletrabajo, ¿no, Daniel? Bueno, pues desde el primer día, a ver, toda el área comercial ya podía trabajar por sí solo con ordenador móvil y coche. El coche lo dejó, pero el ordenador y móvil han seguido trabajando desde casa. Pero pues a la vista de que se fue agravando la situación, incluso las áreas de servicios se pasaron a trabajar en teletrabajo. Y quizá este ha sido el problema, porque lo que eran comerciales ya tenían su portátil preparado, defendido, controlado, etcétera, etcétera. Pero las áreas de servicio, que ninguna tenía portátil, se han tenido que utilizar a lo mejor portátiles particulares, líneas de wifi particulares, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos preocupaba y nos preocupa más, porque todavía estamos en esta situación. Muy bien. ¿Estás ahí, Juan Carlos Díaz, para comentarlo? Muy bien, Juan Carlos, cuando quieras. Sí, hola, bien, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. Comentaba, Juan Carlos, si a nivel dijéramos, de todo el fomento del teletrabajo, qué tipo, a lo mejor, en relación con esto, qué consejos, ¿no? Desde a nivel un poco general podemos dar para la seguridad de todos nosotros que estamos trabajando desde casa, ¿no? Sí. Bueno, nosotros desde Ferrero Ojeda hemos preparado una guía de consejos para nuestros clientes debido al incremento y a la necesidad de trabajar en remoto desde casa. Esta guía la hemos creído necesaria porque pensamos que una política de seguridad nefasta puede provocar en la empresa la paralización de la actividad, un daño reputacional al no poder cumplir con los compromisos o incluso inspecciones de la Agencia de Protección de Datos. Algunos de los consejos que hemos incorporado a esta guía son consejos, algunos bastante básicos, son, por ejemplo, actualizar los sistemas y parches de seguridad de forma periódica. Hacer copias de seguridad diariamente. Por ejemplo, conectarse a la oficina a través de una red privada virtual para que la comunicación esté encriptada. Utilizar contraseñas robustas de como mínimo 8 caracteres con letras, números, símbolos, mayúsculas y minúsculas, y si es posible con lo que se llama un doble factor de autentificación. Esto quiere decir que el sistema te pide un código, tú lo introduces y entonces envía un segundo código o bien a una dirección de correo electrónico o bien a tu móvil. Introduces este segundo código. Esto hace que el hackeo sea más difícil porque el ciberdelincuente tendría que tener tus códigos, pero además también tu móvil o bien tu dirección de correo electrónico. También hemos considerado importante, sobre todo, recomendar no abrir los correos sospechosos e informar inmediatamente sobre ellos. Y por último, un uso seguro de las nuevas aplicaciones de reunión en línea, ya que la situación actual ha obligado a que su uso se incremente de forma exponencial y algunas de ellas no estaban preparadas para esta aglomeración de demanda. Estas serían básicamente unas medidas básicas que nosotros recomendaríamos. Hay más, ¿eh? Pero, por ejemplo, lo que comentaba del wifi particular de cada uno, también recomendaríamos cambiar las contraseñas predeterminadas que vienen
porque es fácilmente entrar en Internet y buscar la contraseña predeterminada de Telefónica. Y te sale admin, admin, 1234, 1234 y cosas similares. Lo que pasa es que diríamos que la situación ha llevado un poco a esto, es decir, no avisaron que la pandemia sería el 1 de julio, sino que empezó ayer y entonces al día siguiente se da la instrucción de que todo el mundo a casa, todo el mundo a trabajar, empieza a montar conexiones, empieza a montar todas estas cosas. Claro, hay que ya son seguras, como lo que comentaba de toda la red comercial que ya tenía su portátil, su móvil, su protocolo, etcétera, etcétera, pero los servicios, desde el comercial hasta el general, no sé, todos los servicios de la empresa, riesgos de clientes, etcétera, se tuvieron que ir, como aquel que dice, con el fijo bajo el brazo y llevárselo a casa y conectarlo el primer día. Entonces, este es el miedo que hay, ¿no? No es decir, no, a partir del 1 de enero vamos a trabajar todos por teletrabajo y tenemos 9 meses o 8 meses para prepararnos. No, fue, oye, que ayer empezó esto y mañana no puedes venir. Sí, pero realmente lo que se tiene que buscar es una política general de seguridad para todos. Antes indicabas, por ejemplo, que había los equipos propios de la empresa, que ya lo tienen incorporados, pero también los equipos de particulares de los empleados que los utilizan para conectarse a la empresa. Estos equipos también deberían cumplir al menos con unas normas mínimas de seguridad, que tengan un cortafuegos, que tengan un antivirus actualizado y también que se conecten a través de lo que decía antes, una red virtual para que la comunicación esté encriptada y no sea accesible a un hacker externo. Lo que pasa es que 300 personas, para poner números redondos, que se van a casa a trabajar y un equipo de IT de 6 personas, como puedes comprender, no lo hacen todo en una hora, sino que necesitan días, por no decir una semana. Si hubiera pasado alguna cosa en esa semana, en una conexión de este tipo, que era particular porque se tuvo que utilizar el wifi particular, el portátil particular, etcétera, etcétera, ¿se hubiera tenido cobertura? En las pólizas de ciberriesgos, el teletrabajo queda cubierto. Lo único que en los contratos hay que vigilar ciertas coberturas, digamos, ciertas coberturas opcionales o anexos a coberturas que se deben contratar para que la cobertura sea completa. Pero tenemos que pensar que estas pólizas estaban pensadas para una situación en la cual habitualmente, como decías, eran los comerciales los que se conectaban en remoto, no toda la organización. Actualmente, desde hace aproximadamente 2 o 3 semanas, las aseguradoras con las que trabajamos nos están pidiendo, a la hora de contratar un seguro de ciberriesgos, información adicional sobre los empleados que teletrabajan. E incluso algunas de ellas ya han confeccionado un cuestionario específico con preguntas específicas sobre esta situación, porque indudablemente es una agravación del riesgo. ¿Qué es lo que pide una compañía aseguradora? Porque muchas sí que cubren tanto los equipos de la empresa como los particulares de los empleados. Lo que piden es eso, que las medidas de seguridad sean las mismas, sean las que se han contratado en la póliza y se han comunicado a la hora de la contratación. Muy bien, Juan Carlos. Pues muchas gracias por tus consejos. Lo que comentaba Juan Carlos Díaz, desde Ferrero Ojeda tenemos una guía de consejos que, bueno, que luego en cualquier momento la podemos compartir con vosotros, de consejos de seguridad en teletrabajo. Ahora nos movemos al último bloque de modalidad de seguro. Es quizás la parte más sensible, ¿no? Porque estamos hablando del seguro que afecta a las personas, ¿no? Los seguros de salud, de accidentes y de como Ecolominas, que es la responsable de la división nuestra de Employee Benefits. Daniel, vosotros decías antes 300 personas, me imagino que no sois ajenos a algún contratiempo que haya podido ocurrir en particular a alguno de vuestros empleados. En absoluto. Tenemos desde los casos leves que se han quedado pues una semana o 15 días en casa sin más tratamiento,
los casos intermedios, porque por desgracia el mío, que estuve hospitalizado 7 días, pero leve, y algún caso grave de estar todavía en la UCI, yo diría un poco, pues, mejorando, pero dentro de la problemática de la complicación que pudiera llevar a un final, pues, desgraciado, ¿no? Entonces, aquí yo entiendo que las coberturas siguen siendo las mismas porque el COVID como tal no está excluido de una hipotética muerte, por ejemplo, de una de las personas empleadas en la compañía. Entiendo. ¿O no? ¿O estoy equivocado? No. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por tu pregunta. Vamos a intentar poner un poco de orden en la cobertura de vida, de accidentes y de salud. Efectivamente, el COVID como tal es una enfermedad. Desgraciadamente, esta enfermedad primero fue una epidemia, luego la OMS el 10 de marzo lo elevó a pandemia y al final esto ha provocado una crisis sanitaria a nivel de todo el territorio. Entonces, aquí el COVID como enfermedad no está excluida, es decir, en un seguro de vida que cubre la contingencia tanto por enfermedad como por accidente, el COVID, el fallecimiento por COVID está incluido. Lo que aquí deberíamos ver es si la pandemia o la epidemia excluye o no excluye. Os he de decir que en los seguros de vida la pandemia puede estar excluida, pero que se están dando coberturas, todas las compañías se han posicionado y se están cubriendo cualquier fallecimiento, invalidez todavía no se han, en el tiempo ha sido materialmente imposible que se haya declarado alguna invalidez. Las compañías en los seguros de vida, esto hay que dejarlo claro, están cubriendo el fallecimiento por COVID. En el seguro de accidentes, como bien apuntaba antes Pedro, el COVID no es un accidente. Se asimiló en el Real Decreto de 14 de marzo como un accidente de trabajo, pero son efectos de la prestación pública de incapacidad temporal. El COVID no es un accidente de trabajo. Solo puede ser una enfermedad profesional en aquellos casos en los que el contagio se ha producido por el propio desarrollo del trabajo, como serían los médicos. Pero en ningún caso es un accidente de trabajo hoy por hoy. Y luego en el tema de salud, lo que ha cambiado, evidentemente el COVID es una enfermedad, y lo que nos ha cambiado esta pandemia ya no es tanto la cobertura, sino la gestión y la organización. Porque de hecho el estado de alarma también se publicó o se declaró el estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria. Entonces, en los seguros de salud lo que ha cambiado es que el Estado ha pasado a gestionar y organizar y a coordinar todo el sistema sanitario, tanto público como privado, del Estado español. Entonces, todos los centros hospitalarios y médicos que trabajan para aseguradoras, lo que han hecho ha sido ponerse al servicio de lo que ha requerido el Estado. Sí tenemos que poner en valor que las compañías aseguradoras de salud lo que han hecho ha sido reforzar sus líneas de videollamada, sus chats con médicos, para también intentar descongestionar el sistema público. Con lo que en este caso os diría que en cuanto a lo que son coberturas de personas, el sector asegurador ha intentado facilitar y ponerse al lado de esta crisis que básicamente es sanitaria. Correcto. Y un punto que está aquí, del cual era totalmente desconocido, era lo de los ERTEs. ¿Cómo se trata a un empleado cuando está bajo un ERTE? Sí, os cuento. Desgraciadamente hablábamos de que esto es una crisis sanitaria, pero conlleva también una crisis económica muy, muy importante. Entonces, sabéis que muchas compañías han presentado ERTEs. El ERTE es una situación en la que
el contrato entra en suspenso. No hay desvinculación del trabajador con la empresa, sigue vinculado. Es más, cuando una empresa se acoge a un ERTE, ya sea por fuerza mayor o causas económicas, organizativas, etcétera, tiene el compromiso de volver a readmitir, por decirlo de alguna manera, al trabajador durante 6 meses posteriores, o bien a la conclusión de la fuerza mayor, que es el estado de alarma, o bien lo que haya provocado el ERTE por causas objetivas, por decirlo de alguna manera. Entonces, las coberturas de los empleados siguen en vigor completamente, porque es que no hay desvinculación. O sea, no confundamos el ERTE con el ERE. En el ERE sí hay una desvinculación total del trabajador con la empresa y en el ERTE no. Es una suspensión temporal de la relación laboral. Por lo tanto, no sufre ninguna variación. Y lo que comentabas de que ahora no se sabe, pero que en un futuro podría haber, por los tratamientos o por otras causas, invalidez por cuenta del COVID, diríamos, ¿esto estará cubierto o las compañías esto van a empezar a cambiarlo? A ver, perdona, una invalidez absoluta o una invalidez profesional, siempre el grado nos lo va a dictaminar la Seguridad Social. Nosotros vamos a llegar a ese grado por una enfermedad o un accidente. El COVID es una enfermedad, con lo cual, si la cobertura de fallecimiento por COVID se está dando en los contratos, por ende se dará la de invalidez. Lo que pasa es que la invalidez, primero, antes de llegar a un grado reconocido de invalidez por la Seguridad Social, primero hay una baja del empleado, hay una incapacidad temporal, luego ya entra en la fase de tribunales médicos y al final hay una resolución. Perfectamente nos podemos encontrar dentro de 1 año y medio, 2 años, con alguna resolución de invalidez por COVID. Quería también comentaros con la primera pregunta que nos has hecho, de cómo había afectado todo el tema de la pandemia a los seguros, que aunque a pesar de que las compañías han intentado ponerse al lado de las personas, en el tema de salud lo hemos visto, que han potenciado muchísimo las consultas, el sector ha buscado incluso de qué manera puede ayudar a pasar parte de esta enfermedad, y se ha creado un seguro de hospitalización, de subsidio de hospitalización a causa del COVID. Es decir, aquello que al principio también comentabais de que tenemos que asegurar lo que conocemos y lo desconocido no lo vamos a poder asegurar nunca, pues tengo que decir que en este aspecto el mercado ha reaccionado muy rápido y no solo se ha puesto al lado de las personas, de la sanidad pública, sino que ha buscado o ha intentado buscar alguna solución de alivio económico, porque se trata de un seguro de subsidio por hospitalización a causa del COVID, también para intentar, pues, bueno, poder aliviar de alguna manera todo lo que esta crisis sanitaria está comportando. Muy bien. Y en el tema de accidentes, Sí. o más que de accidentes, de viajes, Sí. empezarán poco a poco, escalonadamente, los países a abrir fronteras, a abrir vuelos, etcétera, etcétera. Lo mismo que decíamos en transportes puede ocurrir en vuelos, demoras, pérdidas de todas estas cosas. A lo mejor, pues no sé, Europa o España ya se abren los vuelos, pero cuando llegas a la Conchinchina resulta que todavía están a medias, no saben qué pasa, hay la mitad de personal, etc. ¿Esto se verá afectado o seguirán habiendo las mismas coberturas en viaje? A ver, la posibilidad de que volvamos a viajar se nos hace un poco lejana. Esa es la verdad, se nos hace muy lejana.
se va acercando el buen tiempo, pues nos sigue pareciendo muy lejana. Es verdad que en los seguros de asistencia en viaje, que no solo cubren el tema de gastos médicos o la asistencia a las personas, sino que, como bien dices, nos cubre también tema de demoras, overbookings, parte de equipajes. El riesgo de pandemia está expresamente excluido, precisamente porque es un seguro que se utiliza para viajar por todo el mundo. Y cuando se declara pandemia es porque esa enfermedad que en principio estaba atacando a un territorio, a muchas personas a la vez y en el mismo lugar, que es lo que conocemos como epidemia, se expande por el resto de países. Entonces, unas garantías que lo que pretenden cubrir es a la persona cuando precisamente está por todo el mundo, el riesgo de pandemia lo tiene excluido. De todas maneras, tenemos que decir que esto nos puede, a muchas personas, esta crisis les ha pillado fuera y han tenido que volver. Tenemos que decir que igual que en España la sanidad pasó a ser gestionada por el gobierno central, en el resto de países, tanto la salud como el tema de movilidad también ha pasado a las autoridades competentes. Entonces ya no es tanto un tema de si el seguro te paga el billete de avión para volver, sino de la gestión que el propio país va a hacer para, o bien, si estás enfermo, atenderte allí, o bien, si estás bien, repatriarte a tu país. Pero el tema de viajes, yo soy una persona muy optimista, pero el tema de viajes y de aviones, de momento, no lo vemos. Es lejano. Sí, Muy bien. ojalá me equivoque, pero... Pues nada, gracias. Muchas gracias, Gracias a Montse. vosotros. Gracias, Montse, por las explicaciones. Veo, Daniel, que eres una persona muy viajera o con ganas de viajar. Con ganas de viajar y además, pues estando en 15 países, por fuerza has de viajar. Muy bien, nos volvemos al mercado británico. Vamos con el Lloyds. Agradecemos a Juan Arzuaga, que es el presidente y consejero delegado del Lloyds of London en España, también socio de la Cámara Británica y colaborador también de siempre con Ferrer Ojeda. Un poco, bueno, pues que nos diga rápidamente cómo ves, Juan, o cuál es la posición del mercado de Lloyds, ¿no? Aquí hemos reproducido algunas también afirmaciones, no solamente de Lloyds, sino, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Decía que insurers should pay virus business interruption claim, que los aseguradores deben de pagarlo, esto lo dijo el 10 de abril. Y en cambio, el Lloyds Market Association pues, se ha sacado de la manga una exclusión específica de coronavirus en los contratos de pólizas, si bien matiza que es para seguros en un principio de accidentes y de asistencia en viaje. Juan. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Luis Ferrer, también, que sé que estás por ahí. Ferrer Ojeda, y gracias, por supuesto, a la Cámara de Comercio, a la cual tengo especial cariño porque he formado mucho tiempo parte de su junta directiva. Enhorabuena también al nuevo presidente, a Luis Pardo, y bueno, pues a toda la junta de gobierno que acaba de ser reelegida, ¿no? Vamos a ver, efectivamente, yo creo que el coronavirus nos ha pillado a todos un poco con la mano cambiada, ¿no? Lo que pasa es que quizá unos más que otros, ¿no? Desde el punto de vista organizativo, os puedo decir que Lloyds, que es un mercado de seguros que va funcionando por más de 300 años, estábamos relativamente preparados. Os estaba escuchando. Nosotros, por ejemplo, teníamos ordenadores portátiles plenamente conectados desde hace por lo menos 2 años. En el mes de diciembre ya empezamos a recibir instrucciones claras de Londres de llevarnos los ordenadores a casa todas las noches. Cuando empezó la pandemia en China, ya nos pedían a los empleados que nos lleváramos los ordenadores a casa todas las noches por lo que pudiera pasar. Y la verdad es que Lloyds en ese sentido, bueno, pues nos ha apoyado en todo lo que ha sido el trabajo desde casa. Seguimos trabajando desde casa. Nos ha facilitado al que necesitaba hasta, no sé cómo explicaros, hasta sillas y mesas.
tenemos un menú en el cual podemos elegir mobiliario, podemos elegir pantallas de ordenador, nos lo mandan a casa para hacernos la vida fácil y poder seguir trabajando, ¿no? La verdad es que nos ha pillado en un momento complicado, os lo decía. ¿Por qué? Pues porque nos ha pillado en un momento de un mercado tremendamente volátil, con pérdidas importantes para la industria y con todas las compañías, incluido el mercado de Lloyds, que está formado por más de 100 compañías, con desafíos operacionales muy serios, ¿no? Entonces, bueno, pues deciros, gracias a Dios, nosotros publicamos resultados en el mes de marzo. El año pasado ganamos 2.500 millones de libras, lo que nos permite afrontar este desafío pues, de una forma quizá más holgada, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista pérdidas, todavía no las hemos publicado, ¿eh? El día 15 de este mes, 15 o 16 de este mes, vamos a hacer la primera publicación sobre pérdidas. Lo que vamos a hacer es consolidar todas las pérdidas de las 100 compañías que forman parte en Lloyds, que como sabéis factura casi 40.000 millones de libras, es el mercado más grande de seguros del mundo, ¿no? Y en ese momento podremos decir cómo nos ha afectado desde el punto de vista de pérdidas, desde el punto de vista de siniestros, qué es lo que va a suponer para nosotros. Pero sin duda los siniestros no solo es lo que va a implicar el COVID-19, ¿no? Pensar que el daño al mercado financiero es terrible y las aseguradoras, seguro que lo habéis oído los que no sois, bueno, los que no estáis especializados en esto y los que estáis especializados lo sabéis de sobra, las aseguradoras normalmente necesitan ingresos financieros para sobrevivir, puesto que los ratios combinados, que son lo que ingresamos en primas, menos lo que pagamos en siniestros, normalmente no da para pagar la actividad, ¿eh? Esas primas invierten, esas primas generan unos ingresos financieros y eso complementa el resultado operacional y es lo que permite dar buenos o malos resultados. El que haya mercados financieros tremendamente afectados y contraídos va a suponer que vamos a tener que ser mucho más avispados a la hora de poner las primas, y de que las primas sean justas para pagar los siniestros, puesto que no van a existir esos ingresos financieros. Y ahí nos encontramos un poco con lo que hablabais antes, ¿no? El posible endurecimiento del mercado. Nosotros llevamos 3 años trabajando porque veníamos de un mercado tremendamente barato, tremendamente blando, durante muchísimos años. Yo llevo ya casi 25 años dedicándome a esto y el mercado blando ha sido la tesitura que me he encontrado casi siempre en mi vida profesional, ¿no? Los últimos 2 ha cambiado un poco, se ha ido endureciendo, por lo que he visto en el ramo de crédito menos, ¿no? Pero en daños materiales, en pérdida de beneficios, en responsabilidad civil, en construcción, en aviación, en todos estos ramos sí que se ha ido endueciendo. Y entendemos, bueno, pues que desde luego ahora no va a ser un momento de reblandecer otra vez, ¿eh? Por lo tanto sí que se pueden esperar quizá no grandes subidas, pero desde luego tampoco bajadas, ¿eh? Estupendo, Juan. Y poco más os puedo contar. Es decir, yo creo que nosotros seguimos con nuestros retos, ¿no? Que son mejorar el resultado de suscripción, seguir transformando el mercado para poder funcionar otros 300 años y bueno, pues ser un mercado que atraiga talento, ¿no? Porque desde luego en nuestro sector es fundamental el talento. Así que nada, pues eso es lo que quería contar. Si tenéis alguna pregunta estoy encantado, pero vamos. Estupendo. Muchas gracias por todo, ¿no? No cabe duda que el mercado británico es un mercado de referencia, en particular el Lloyds, y bueno, pues viendo las doctrinas, ¿no? Que se van estableciendo en Londres, en particular en el Lloyds, porque al final la experiencia nos dice que tarde o temprano va llegando a otros mercados aseguradores, como por ejemplo el nuestro. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Si os parece, comentamos muy brevemente las conclusiones finales del webinar y si tenemos tiempo damos paso a lo que serían ruegos y preguntas. En el chat yo he anotado alguna pregunta y si algún compañero mío también ha recogido alguna otra pregunta la podemos comentar. A nivel... ¿Me vas a perdonar un segundo? Yo, si hubiera alguna pregunta para mí, sí me gustaría, porque yo tenía que estar ahora en otra conferencia a las 6, que fuera de las primeras. Yo no sé si alguien me quiere hacer una pregunta, ¿no? Porque os voy a tener que dejar. Si no, como no, y como luego tendremos un feedback con la cámara, te liberamos y subir algo, nosotros te lo decimos. ¿Te parece? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Bien, Juan, gracias. Gracias.
Gracias. Adiós. Muy bien, pues si rápidamente vemos las conclusiones un poco a las que hemos llegado en este seminario, bueno, pues en cada riesgo, como hemos visto, bueno, recalcar lo que decíamos inicialmente, que el riesgo como tal, las aseguradoras no habían cobrado prima por ello y siguiendo el principio básico del seguro, pues según los contratos, según el tipo de seguro, un riesgo que no se ha cobrado prima, pues de momento las compañías no lo pueden afrontar. Luego hemos visto pues que cada modalidad de seguro tiene su casuística, no las vamos un poco a repetir aquí. Y también queríamos son las pymes, ¿no? El middle market. Creo que esta es una oportunidad, es una de las lecciones del COVID, que no para otro futura pandemia, que es que Dios quiera pues que no volvamos a tener, pero sí que creo que es una oportunidad para aplicar el risk management y lo que serían los planes de contingencia, ante riesgos conocidos, es decir, oye, pues si yo me quedo sin un proveedor clave, no porque por un tema de virus, sino porque ha ocurrido un incendio en sus instalaciones. Pues esto ya era un riesgo conocido de hace 20 y 50 años, pues bueno, pues aprovechemos para recuperar, ¿no?, esa gerencia de riesgos de esos planes de contingencia. Y para esto estamos los corredores de seguros, el rol de los brokers, como somos nosotros, un corredor de seguros, pues estamos para esto. Creo que este contexto ha puesto de manifiesto el papel de asesoramiento que las empresas, con independencia de su tamaño y también los particulares, necesitan de los corredores de seguros, y tanto tomador, empresa, como corredor de seguros, pues que necesitamos que detrás estén las compañías de seguros para que cumplan sus compromisos. Muy bien. No sé si Eva o Ana de la cámara tenemos tiempo para alguna pregunta suelta que haya quedado por ahí, o queréis dar el micro a alguien si quiere hacer alguna pregunta en voz alta, como queráis. Pedro, yo veo dos preguntas en el chat. No me queda claro si las habéis respondido. Hay una de Samuel Casado. Sí. Vale, esa es para mí. ¿Sí? Y luego hay otra más abajo de Juan sobre riesgos materiales. Correcto. Lo comentas tú, quizás, con la primera. Vale, Pedro, muchas gracias. A ver, Samuel, me preguntabas a ver si han contemplado el Estado algo para como ayuda al tema del crédito comercial. A ver, en principio sí, el Consejo de Ministros aprobó el 21 de abril un paquete de medidas para apoyar a las empresas, y dentro de esas medidas apareció que el consorcio iba a apoyar al seguro de crédito comercial. A ver, esto se ha publicado, pero realmente todavía no está muy claro el tema. Como ocurrió lo que se prevé, como ocurrió en el 2008, en la anterior crisis, que también el consorcio hizo esto, pero lo materializó de forma como un préstamo. O sea, al final el consorcio aportó un capital para que en caso de que las compañías tuvieran dificultades para hacer frente a todas las indemnizaciones, pudieran acudir a ese fondo. Entonces, en principio, parece que va a ser así. A diferencia de lo que ha pasado en otros países de la Unión Europea, como Alemania, Francia, en los que en eso sí que el Estado está cubriendo directamente pues en exceso de un porcentaje, o sea, el exceso de lo que las compañías no cubren, o a partir de un porcentaje determinado de riesgo por parte de las compañías. O sea, las compañías asumen el 80 al 85%, y a partir de ese porcentaje empieza a cubrir el Estado. Entonces, de esta forma, las compañías sí que están pudiendo mantener los límites de riesgo o no hacer tantas reducciones. Pero, como os digo, de momento en España no es esa la forma en la que se está cubriendo por el consorcio. Pero bueno, todavía está sin aclarar del todo, ¿eh? Las compañías están un poco a la espera de que salgan un poquito más las medidas. Muy bien, bueno, gracias.
Muy bien. La otra pregunta que hay en el chat, si las pólizas de todo riesgo de daños materiales cubren la pérdida de beneficios por paralización de procesos fabriles, por falta de aprovisionamiento de primeras materias, porque se han confiscado el estado de alarma. Volvemos a lo que comentábamos inicialmente, que preguntaba Daniel Raluy. Las pólizas de seguro, la garantía de pérdida de beneficios cubre la falta de aprovisionamiento siempre y cuando el proveedor haya sufrido un daño material en sus instalaciones. De otra manera, no es una cobertura, hoy por hoy, accesible en el mercado. Pues yo creo, Eva, que nos hemos sobrepasado un poco el tiempo. Yo, antes de que tú hagas la cuenta final, pues nada, dar las gracias, por supuesto, a nuestros compañeros, a los especialistas que han intervenido, Monse Colominas, Izaskun y Juan Carla, también a Juan Arzuaga y de forma especial pues, també a Daniel Raluy. Daniel, moltes gràcies per la teva participació. Crec que les teves preguntes doncs, han servit per fer doncs, un molt bon guió del webinar y que también... Primero era bienvenido, ahora ya no tanto. Con las preguntas. No tanto. Teníamos que haber preparado... Ahora ya no tanto, preparado mejor las preguntas y respuestas porque, bueno, parecíamos aquí en un momento el doctor no, pero tú que nos conoces, que conoces a Ferrero Ojeda desde hace mucho tiempo, estoy seguro que cualquiera de los asistentes que te pidan referencias no nos dejará muy mal. Muy bien, Daniel, gracias. Muy bien, en absoluto, gracias. Muy bien, Eva, pues si quieres tú finalizar el acto. Pues para acabar, agradecer que Ferrero Ojeda y Química Masó hayan confiado en nosotros para hacer el viaje juntos. Agradecer la claridad de todos los ponentes, porque incluso los que no somos de un sector asegurador hemos podido seguir muy bien la presentación. Recordaros que está grabada, que la podrán aquellos que quieran difundirla o que la quieran volver a ver con tranquilidad si no se han podido quedar toda la sesión. Y que si nos hemos alargado es porque hay veces que hay contenido amplio, pues que no siempre se puede resumir todo lo que uno quisiera, porque hoy había muchísima materia que habéis cubierto de una forma satisfactoria. A vuestra disposición para más webinars y a los que queráis asistir a otros en la web de la Cámara. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.